de Otranto, ¿de qué trataba? ¿Era realmente una novela gótica de miedo? ¿O no será ya una novelita obsoleta pasada de moda? O tal vez tendrá algún argumento interesante que nos pueda llamar la atención. Si te arriesgas a seguir, te contaré a grandes líneas de qué trataba, los rasgos que la identifican como la primera novela gótica de la historia y mi opinión personal. Pero eso sí, no te contaré la novela. Si después te interesa, tendrás que leerla tú. Acompáñame. El Castillo de Otranto, novela publicada en Inglaterra en el 1764 por Horace Walpole. Inicia con esto el género literario del gótico, con una serie de rasgos y características que luego definieron esta forma de escribir. Entre ellas tenemos la creación de una historia en un remoto pasado medieval, en un tiempo no definido del pasado, lo cual menciona el mismo autor en su primer prólogo, y la supuesta presencia de un manuscrito misterioso que había sido reencontrado que narraba esta historia, hecho al cual alude el autor en este primer prefacio, que después aclaró que no era cierto. Tenemos también la introducción del ambiente del castillo medieval, que comienza a ser el escenario por excelencia de este tipo de literatura. En este caso tenemos un castillo con un sótano oscuro que tiene además un pasadizo secreto subterráneo que lo conecta con una iglesia y un convento adyacente y una serie de laberintos y cavernas en un bosque cercano donde ocurren algunos acontecimientos de la trama. Todos estos ambientes oscuros, cerrados, aislados, asociados con el castillo, que dan esa sensación de encierro y aislamiento social. Tenemos también la presencia de un importante secreto de familia que se revelará durante la trama y unido a esto una importante profecía que debe cumplirse y cuyo no cumplimiento o impedimento de esta profecía traerá terribles consecuencias para los personajes. Sumado a esto, ocurren una serie de hechos inexplicables, terribles, asociados a eventos o hechos sobrenaturales, misteriosos, milagrosos, en las cuales se entiende que de alguna forma estas fuerzas sobrenaturales están actuando para que la profecía se cumpla, castigando a aquellos que intentan obstaculizarla. Y por último tenemos la presencia de un espectro gigante, un fantasma, que no es más que el espíritu del propietario anterior del castillo, que no descansa en paz hasta que se cumpla la profecía y se haga justicia. Los personajes de la trama son el príncipe del castillo, Manfred o Manfredo, dependiendo de la traducción al español, su esposa Hipólita y sus hijos, Matilda, de 18 años, la primogénita, y su hijo Conrad o Conrado, de 15 años, que al inicio se encuentra comprometido y está a punto de casarse con la joven Isabela, una joven noble que había sido transportada al castillo para este matrimonio. Más adelante, a lo largo de los acontecimientos, aparece un frate muy importante. Era una época en que el poder de la iglesia era considerable, el frate Jerame o Jerónimo, según la traducción, y el joven Teodoro, un joven desconocido que será muy importante, y el marqués Frederick, además de el espectro, que no es más que el espectro de Alfonso, el antiguo propietario del castillo. Se encuentran los servidores, la servidumbre del castillo, todas personas que están bajo las órdenes del príncipe del mundo.
El contexto social y familiar es el siguiente. Eran solamente los hijos varones los únicos que tenían derecho a heredar el apellido y las propiedades de la familia, pasando por encima de sus hermanas, incluso si éstas habían nacido previamente, como es el caso de Matilda, que es la primogénita del príncipe de Otranto, tiene 18 años, pero es su hermano Conrad, de 15 años, quien tiene el legítimo derecho a heredar el castillo. Al llegar a la madurez, las hijas de esta familia eran destinadas a matrimonios arreglados por el padre en alianzas políticas o económicas con otras familias nobles. Y una vez casadas, su función social era principalmente producir hijos, fundamentalmente varones, que aumentaran el poder y el prestigio de la familia. Era una sociedad patriarcal, donde todo el poder económico y social lo tenían los hombres y la opinión de las mujeres no contaba. Ellas estaban destinadas a casarse y a seguir el destino que les arreglaban sus familias. Esta es la situación y el contexto familiar en el cual se desarrolla la trama de esta novela. El drama precipita con la muerte del príncipe Conrad cuando está a punto de casarse con Isabela en un matrimonio arreglado. Una muerte inesperada y misteriosa que no logran explicar y que comienza a recordar la existencia de una profecía en la cual todos aquellos que habían cometido una injusticia iban a ser castigados. Viendo que su único hijo varón y el único heredero del principado ha muerto, el príncipe Manfred toma una decisión desesperada. Manda a llamar a la joven Isabela, la encierra en una habitación y le dice que él ha decidido casarse con ella, visto que su único heredero acababa de morir. Todo esto ante la mirada aterradora y asustada de la muchacha, que no solamente acababa de ver morir a su futuro esposo, y ahora se encuentra con que aquel que consideraba un padre y que hubiese sido su suegro, ahora pretende tomarla en matrimonio, divorciándose ilegítimamente de su señora esposa, a la que el príncipe consideraba ya vieja e inservible, visto que no le había dado suficientes hijos como él deseaba, y solamente le había dado una hija que para él no contaba y un hijo varón que de paso había sido enfermizo, razón por la cual había querido casarlo lo más pronto posible para tratar de asegurar la descendencia a través de él, y habiendo muerto se encontraba con todos sus planes frustrados. En esta situación, él le anuncia a la joven Isabela que no solo esperará al momento adecuado para divorciarse de su esposa, sino que pretende tomarla allí mismo por la fuerza para engendrar lo más rápido posible un hijo varón que le asegure la descendencia y con ella el principado y la legitimidad, la supuesta legitimidad de su familia sobre ese castillo. En cuanto a los elementos sobrenaturales de miedo, debo decir con sinceridad que esta novela apenas los toca y los presenta de una manera bastante indirecta. El trama no está centrada en la presencia del fantasma o de los eventos sobrenaturales que suceden. Estos son más bien hechos como secundarios, como de adorno de la trama principal. Y creo yo que tenemos que ubicarnos en el contexto en el cual fue escrita. Era la primera vez que un autor se atrevía a introducir estos elementos en una novela. Ciertamente para la época fue una novedad, pero para nosotros que estamos acostumbrados a otros estándares, otros patrones de miedo, otros niveles mucho más complejos, pues esta novela nos puede parecer pues sencilla, simple y de otra época. De hecho lo es. Así que yo invito a quienes deseen leerla por curiosidad a hacerlo también con los ojos de la comprensión. Para algunos es simplemente clásica por el hecho de haber sido la primera novela gótica en base a la cual se desarrollaron las demás,
pero no es una novela que inspire realmente miedo. Por el contrario, muchos elementos fantasiosos, de misterio, son hasta irónicos, simpáticos y resultan bastante ligeros, para ser franca. Este hecho es reconocible por muchos críticos y autores. Por ejemplo, en su libro, Gianluca Santini, un italiano que escribe sobre las primeras novelas góticas eh, creadas, comenta en su libro: el sobrenatural de Horace Walpole resulta privado de su componente inquietante. No inquieta, no da miedo. De hecho, las escenas en las cuales está presente son casi siempre filtradas de un tono irónico. Era como si el autor tuviese miedo, tuviese temor a introducirlo de una manera mucho más fuerte, y tiende como a aligerar el ambiente de miedo, haciéndolo ver como un poco simpático, el hecho de que aparece un fantasma, en fin. Todavía en esta novela la literatura gótica estaba en pañales. El miedo es principalmente debido a la figura de Manfred, el príncipe, no debido a la figura del fantasma. Y a esto respecto, les digo lo que pienso yo. Según mi punto de vista y en mi aventura lectora con esta novela, el miedo, el supuesto miedo ligero en realidad de esta novela, no está centrada en la figura del espectro misterioso ni de los hechos extraordinarios que suceden. Para mí, el miedo está centrada en la figura del príncipe. Este señor autoritario, tirano, que somete a todos a su voluntad. Es un abusador. En primer lugar, comete un abuso de autoridad, usurpando las leyes legítimas de la sucesión y ocupando el principado de un castillo que, como se verá después, en realidad no le pertenece. En segundo lugar, es un abusador contra la mujer, principalmente con su esposa Hipólita, una noble dama, cariñosa, gentil, que se ve sometida a abusos psicológicos por años de este señor, que prácticamente solo la usa como una máquina de reproducción y que se molesta con ella porque solamente le ha dado un solo hijo varón que luego muere y nada más. El maltrato psicológico aquí es bastante evidente. Él somete también a la hija, ya que al ser una hija mujer no le sirve a sus propósitos de sucesión y de la continuidad de la posesión del castillo. Por lo tanto, la ignora, lo cual constituye también una forma de maltrato. Es un abusador, a todas luces. Pero el mayor abuso que comete aquí, al menos durante el periodo que se desarrolla la trama, es el abuso contra la figura de Isabela, la jovencita, inocente, indefensa, que se encuentra atrapada bajo sus garras en este castillo, primero porque fue transportada allí, como se verá después, con un supuesto engaño para un matrimonio arreglado, del cual ella se ve sometida a realizar. Y después, dada la muerte del único hijo varón, el príncipe toma a Isabela, la encierra en una habitación para anunciarle que va a casarse con ella porque él necesita tener nuevos hijos varones que continúen la descendencia de su estirpe, dejando de lado a su legítima esposa, de la cual pretende anular el matrimonio mediante un engaño. No solo le anuncia que él no está dispuesto a esperar que se realice la supuesta anulación del matrimonio, sino que él quiere poseerla ya, en ese momento, para, en lo posible, ya engendrar un hijo varón. Ante esta situación, esta muchacha se encuentra atrapada, secuestrada en el interior de un castillo, aislada, lejos de su familia, sin la presencia de un padre que en ese momento se encuentra desaparecido, lejos de la vista de los otros habitantes del castillo, sola, indefensa, ante la fuerza de esta figura autoritaria que gobierna todo, que decide todo y que la tiene prácticamente encerrada.
es a todas luces un secuestro y un intento de violación, del cual ella se salva solamente gracias a la aparición misteriosa del fantasma en ese momento, que gracias a él los personajes se distraen ante esta aparición y ella puede escapar. De esta manera, no es tanto el fantasma y la aparición el elemento terrorífico. Para mí, es la situación de terror que vive cualquier jovencita que se ve aislada, sola, ante la amenaza evidente de una violación y de un abuso ante la cual ella no puede defenderse. Para mí, el príncipe Manfred es el verdadero monstruo de la historia, no el fantasma que en realidad está intentando hacer justicia. Y en este particular me ha ilustrado mucho el punto de vista de Santini Gianluca en su libro, cuando afirma: es un castillo que esconde a los ojos externos los intentos del tirano y guarda sus pulsaciones, sus represiones. Es este tipo de represión en la cual nació el mismo gótico. Y fue así como la narrativa se convirtió en mecanismo de desahogo y liberación de este tipo de represión. En pocas palabras, el castillo representa ese espacio cerrado y aislado donde se esconden los instintos, los deseos, las emociones prohibidas por la sociedad, porque al ser una estructura cerrada, donde el interior está oculto a los ojos de la sociedad, pueden suceder cosas terribles, como el abuso de una figura de autoridad que maltrata e intenta abusar incluso sexualmente de las mujeres, entre otras cosas. De esta manera, lo que Walper nos está hablando es de otro tipo de horror que va mucho más allá sobre la presencia o no de una profecía, de una maldición o de un fantasma. Nos está hablando de situaciones de represión en la cual muchos se permiten realizar crímenes o abusos de poder ocultos a los ojos de la sociedad y de las cuales no siempre se habla, muchísimo menos en aquellos años de finales del siglo XVIII, donde la sociedad inglesa era tan estricta, reprimía este tipo de emociones, pero también era importante aparentar una vida correcta, una vida decente, y cuando sucedían estas cosas eran escondidas y no se hablaba. Esto me hace valorar mucho más el atrevimiento de este autor, que no solo se atreve a hablar de fantasmas, de manuscritos escondidos, de profecías, de milagros o de hechos fantásticos, misteriosos y supuestamente terroríficos, sino en realidad nos está hablando de la existencia de estas situaciones en el interior de ciertas familias en la sociedad, lo cual para mí es un hecho mucho más terrorífico y alarmante que la presencia del fantasma, que en realidad viene a poner orden, viene a hacer justicia y hacer que la situación vuelva a la normalidad y el castillo pase a manos de su verdadero heredero. El resto de los acontecimientos, cómo Isabela lucha por escapar de la prisión de ese castillo, cómo viene ayudada por un desconocido jovencito que actúa como especie de caballero feudal que está dispuesto a sacrificar su vida por salvar a una doncella en dificultad, muy típico en este tipo de literatura de aquella época, y cómo suceden una serie de hechos que llevan al desenlace, al cumplimiento de la profecía y a poner orden a la situación. No se los voy a contar. Quien esté interesado, busque el libro, léalo y saque sus propias conclusiones, porque quizás nuevas lecturas traen nuevos puntos de vista, nuevos descubrimientos que enriquecen la experiencia de lo que es leer. Esto es todo por ahora. Espero continuar con la lectura de estos libros
en las próximas semanas hacer mi reseña y poco a poco hacer un recorrido por ese tipo de literatura para aprender cosas nuevas y tener una grata experiencia de la aventura de lo que es leer. Gracias por ver mi video y los espero en la próxima aventura lectora, ya que sí, soy segura que muchos de ustedes se están suscribiendo ya a este canal, están dando like, algunos comentarios y compartan también entre sus amigos, porque siempre leer es una bella aventura, una bella experiencia que es grato compartir con otros. Hasta la próxima. Gracias por tu valiosa atención. Si te gustó mi contenido, dale me gusta y comparte con tus amigos. No olvides suscribirte a mi canal y nos vemos en la próxima aventura lectora.